Un saludo a todos nuestros oyentes, les damos la bienvenida a nuestro debate sobre la legalización del aborto, que será la entrega correspondiente a la actividad 2 de la unidad 3. A continuación, intentaremos darle respuesta a 3 preguntas con posiciones a favor y en contra. Primero, para nuestros 2 primeros exponentes. ¿Qué postura tiene respecto al aborto inducido? Tiene la palabra la compañera Lisbeth José. Buenas noches, yo estoy a favor del aborto. Para muchos, el aborto es inmoral y quizá sí lo sea, pero es necesario porque una mujer debe de tener el derecho de no tener un hijo o puede arrozarse a continuar un embarazo. Una mujer no debe ser prisionera de un embarazo y tampoco es justo traer al mundo a un niño o niña a sufrir. ¿Cómo es posible que se obliga a una mujer a tener un hijo en contra de sus circunstancias personales? Tener hijos no solo es dar a luz y dejarlos a su suerte, también se les debe brindar una familia, brindarles un hogar donde éste sea su lugar seguro, donde además los padres les den los cuidados, tiempo, economía, alimentación, educación, dar amor, darles una identidad, protección, respeto. Todo menor tiene derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo. De nada sirve alegar al favor de la vida cuando el bebé que nazca no se le puede garantizar poco o nada de lo anterior. A un menor se le debe proporcionar salud mental y quien es un hijo o hija no deseado no se le está garantizando. La sociedad premia a quien tiene hijos y condena a la que aborta. Nacer no siempre es un privilegio, porque a veces el dolor y el daño es lo único que conocen. No nacer es un enigma, pero creo que es lo mejor, a que pasen por lo que ya sabemos. Una mujer debe tener libertad plena de decidir sobre su cuerpo, sin ser catalogada con estereotipos negativos. Nadie puede juzgar sobre la vida de otra persona, porque nadie sabe por qué han pasado o qué están pasando para que tomen la decisión de interrumpir su embarazo. Las circunstancias en las que se da un embarazo son muchas, por lo que solo cada persona conoce su historia. Puede ser un tema triste, pero es real. El aborto debe ser legal y seguro para toda mujer. No se puede imponer en contra de la voluntad y el aborto no debe ser tomado como un mal, sino como un bien social. Una cosa es despenalizar el aborto y otra cosa es legalizar, por lo que aún hay un arduo trabajo por delante. El aborto no debe ser sinónimo de muerte, porque si se da con legalidad, es vida para la mujer, porque las mujeres no se expondrían a abortos ilegales y a malas prácticas. He dicho. Ahora le damos el uso de la voz a la compañera Nayelia Colsi. Mi postura es totalmente en contra. El aborto inducido depende de cómo se interpreta la vida y los derechos humanos. La vida es sagrada, por lo tanto, el aborto es un acto inmoral que viola este principio. El aborto es un crimen contra la vida humana y no se puede invocar la libertad de pensamiento para arrebatársela. La ciencia moderna, la genética, la embriología, etcétera, nos han confirmado sin disparidad de criterios que la vida humana empieza a partir del momento de la concepción. La mujer estaría tomando una decisión no solo sobre su propio cuerpo, sino también sobre el cuerpo de otro ser humano. Y aunque el niño no sea deseado, aunque no lo ame, es un ser humano y si no hay amor, debería de haber respeto por esa vida humana. Además, que la práctica del aborto provoca efectos negativos en la sociedad y en la moral. Puede tener consecuencias muy graves para la salud de las mujeres que lo practican, especialmente si se realiza en condiciones precarias y sin la asistencia médica adecuada. Entre las complicaciones que pueden surgir se incluyen infecciones, hemorragias, laceraciones uterinas y hasta la muerte. La mujer que opta por un aborto puede experimentar una serie de sentimientos negativos, como culpa, remordimiento y tristeza. También
Existe la posibilidad de que la decisión de abortar afecte su salud mental y emocional a largo plazo. En México, las que más abortan son las mujeres casadas, de insuficiente o precaria situación económica, con instrucción deficiente y con un número excesivo de hijos. Se hace un llamado a implementar masivamente los medios anticonceptivos como la mejor opción de control natal para así evitar embarazos no deseados que pongan en riesgo la salud de las mujeres. La falta de educación e instrucción es una de las principales causas que llevan a las mujeres a recurrir a este acto tan deleznable. ¿Cuál es su postura respecto de la legislación del aborto inducido? Mary Cruz nos da su postura. Muchas gracias. Buenas noches. Mi postura es totalmente contra el aborto. No debemos convertir malas prácticas en máximas de vida. Hace unos días recuerdo que los invitaba a establecer normas y sanciones que regularan el progreso de la inteligencia artificial, porque nos sentimos transgredidos como especie. Les decía yo que como abogados debíamos protestar a favor de la justicia para que se actualice, ya que somos protectores de la sociedad mexicana. La sociedad mexicana conformada por seres humanos, nosotros que algún día también fuimos feto. No veo ahora por qué nos alarmamos cuando dicen o decimos el feto. No podemos estar a favor del aborto. Como abogados somos protectores de la sociedad y tenemos la obligación de velar por el progreso y bienestar de esta. La defensa de la vida debe ser desde su concepción hasta su muerte. Es un principio que muchas personas y culturas sostienen. La cultura mexicana no es la excepción. Cada ser humano tiene derecho a vivir desde el momento en que es concebido. No es un secreto que en nuestra formación académica defendemos los principios éticos y morales y más aún los principios legales de la sociedad. Nuestra obligación, velar por ella. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 3 establece que el ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. El aborto debe negarse porque vulnera la seguridad de un ser humano, ya que la vida inicia desde que somos una célula. ¿Por qué apelamos al respeto de los derechos y garantías individuales de una persona que se encuentra pagando una condena en un penal? Y nos olvidamos de los derechos humanos cuando pedimos que se dé libertad a la práctica del aborto. Esto es totalmente injusto, porque nos volvemos asesinos de nuestra propia especie. No confundamos la libertad con el libertinaje. ¿Para qué queremos establecer leyes si no vamos a respetarlas? El artículo 4 de la Constitución mexicana establece: el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y desarrollo de la familia, así como que toda persona tiene derecho a decidir sobre el número de hijos que quiere tener. Sin embargo, debe estar consciente que se debe decidir antes de que este hijo sea procreado. Libertad de decidir, sí. Parámetros que se deben valorar, quizás en situaciones especiales, no en todas. Alternativas, debemos reconocer complejidades y desafíos que se enfrentan. Yo estoy a favor de que se preserve la vida. Estoy a favor de las mujeres embarazadas y respeto sus circunstancias adversas. Es por ello que me comprometo a que se promuevan alternativas constructivas y a brindar apoyo tangible, asegurando que la decisión de preservar la vida sea una opción viable y respaldada. He dicho. Ahora nos muestra su postura la compañera Dulce Telles. Buenas noches. Estoy de acuerdo con la despenalización del aborto de manera legal, abogando por el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.
La primera entidad federativa en despenalizar el aborto fue la Ciudad de México en 2007, estableciendo como límite la semana 12 de gestación para llevar a cabo este procedimiento. En 2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró esta interrupción como constitucional. Esto llevó a reformar el Código Penal e incluir nuevas disposiciones en la Ley de Salud, permitiendo que muchas mujeres tengan la libertad de decidir sobre su propio ser. Esto no es una decisión que se haya tomado a la ligera. Fue necesario llevar a cabo exhaustivas investigaciones en las cuales académicos de diversas instituciones estuvieron involucradas, incluidos algunos de nuestra máxima casa de estudios, aportando argumentos sólidos sobre el desarrollo del feto. Es fundamental abordar el tema del aborto desde una perspectiva de género y de derechos humanos, tal como ha sido declarado por la Suprema Corte, ya que la mujer lleva la carga biológica de este complicado proceso. Asimismo, la Suprema Corte ha tenido una participación relevante en este tema, mediante amparos y acciones de inconstitucionalidad, por ejemplo, en casos donde los padres se niegan a que su hija menor de edad proceda con la interrupción del embarazo o en situaciones donde las instituciones de salud se niegan a llevar a cabo este procedimiento. También ha señalado la imposibilidad de determinar el momento en el que inicia la vida. Debe ser un derecho de acceso libre, inherente para cada mujer en el país. No debería considerarse como un delito la elección sobre nuestro propio cuerpo, limitándolo a ciertas circunstancias para tener acceso a ello, como los abusos sexuales, por motivos médicos o por discapacidad. Es por esto que la Suprema Corte ha despenalizado el aborto a nivel federal desde septiembre del 2023. Muchas gracias. ¿Qué factores sociales, políticos, de salud, religiosos, consideras que se deben de tomar para aprobar o prohibir el aborto inducido? Para responder a esta pregunta, Montserrat Medrano. La interrupción legal del embarazo, de acuerdo al lineamiento técnico para la atención del aborto seguro en México, emitido por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, es aquella interrupción del embarazo que se realiza a simple demanda de la mujer en el periodo comprendido entre el momento de la implantación y las 12 semanas completas de gestación. El reconocimiento de la interrupción legal del embarazo en México es un tema relevante que involucra múltiples factores que se deben considerar. El primer factor son los derechos reproductivos y la autonomía. El acceso al aborto legal y seguro es fundamental para garantizar los derechos a la vida, la salud reproductiva, la integridad física, la vida privada y la no discriminación de las mujeres. Las personas gestantes deben tener la autonomía para decidir sobre su cuerpo y su sexualidad, eligiendo el aborto estando libres de coacción. El segundo factor es el marco legal. En 2007, la Ciudad de México se convirtió en la primera entidad de la República en aprobar la despenalización del aborto, ofreciendo el servicio en hospitales públicos e instituciones de salud. Desde entonces, otras entidades en México han reconocido la interrupción legal del embarazo. El tercer factor es la salud y la seguridad. El acceso a servicios de salud reproductiva, incluido el aborto seguro, es esencial. Los procedimientos deben realizarse por el personal médico y de enfermería capacitado, de acuerdo a la norma 046 sobre los criterios para la atención médica de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres. El cuarto aspecto son los sociales y culturales. Combatir el estigma en torno al aborto es crucial para que las personas gestantes se sientan apoyadas y no enfrenten discriminación. Asimismo, la sociedad necesita información basada en evidencia sobre el aborto y sus implicaciones. Y por último, se debe de considerar las cuestiones religiosas y éticas. Hay que reconocer que las opiniones sobre el aborto varían según las creencias religiosas y éticas de cada persona, pero sobre todo debemos recordar que la legislación es independiente de dogmas religiosos. Para finalizar, el compañero Héctor Locas nos da sus argumentos. ¿Dónde está
nuestra soberanía como nación. El aborto es un asesinato en toda la extensión de la palabra, pero ¿cómo permitimos como sociedad que se legalizara un crimen de tal naturaleza? La respuesta es más económica y obedece a intereses políticos más que de salud. Artificialmente se nos busca convencer de lo contrario. El interés con terminar la vida de los seres humanos en gestación de México obedece a intereses económicos que han influido en la política nacional desde hace décadas. Tan solo en 1974, la ONU instaba a los países miembros a implementar la legalización del aborto para el 2015. Este plan fracasó y es cuando aparece la International Planned Parenthood Federation, la mayor empresa abortista en el mundo, con más de 66,000 clínicas abortistas en el mundo, investigada en el 2017 por el FBI por tráfico de fetos. Esta institución en sus informes financieros reporta donaciones a fundaciones mexicanas por más de $2,5 millones hasta el 2017. Otro argumento es que morían miles de mujeres en abortos clandestinos. Esto no es verdad, puesto que en el año 2000 el INEGI reporta 43 mujeres muertas por abortos sin especificar si son inducidos o espontáneos, teniendo en el mismo año 7,821 mujeres muertas por cáncer de mama y 3,522 de hambre. ¿Es realmente un problema de salud femenina el aborto clandestino? Obviamente no. El interés político de impulsar políticas abortistas tiene sus orígenes en la Agenda 2030 de la ONU, que siguiendo los acuerdos del Cairo, en la conferencia de 1994, impulsa a los países miembros a acelerar políticas de control de natalidad. Que no queremos que las mujeres vayan presas por abortar, pues según el Registro Nacional Penitenciario, por lo menos su reporte del 2022, nos indica que solo fueron apresadas 5 mujeres, pero por haber practicado abortos clandestinos y terminaron matando a la mujer en el proceso. Podrán despersonalizar al ser humano, denigrar su naturaleza, pero no podrán negar que es un ser vivo, como lo afirma la medicina y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en su artículo 4, fracción 1, desde su concepción. Con esto finalizo mi intervención y finalizamos la actividad.